Hola amigos, muy buenos días. Me pillaron trabajando en soportes. Una vez más, en el paraíso, desde Casa Luna, Arte y Cocina. Hoy día el tema que nos convoca va a ser los soportes y la preparación de los soportes. ¿Qué se entiende por soporte? Se entiende por soporte aquello, el lugar, el espacio físico donde nosotros trabajamos, que nos recibe, en este caso, la pintura. Podría ser el dibujo, podría ser otros materiales, pero vamos a hablar básicamente de la pintura. Las técnicas mixtas requieren o tienen un nivel de exigencia especial. Por lo tanto, es todo un tema ¿cómo se llama? El soporte. Si bien es cierto, venden en el mercado, venden telas. Las telas vienen imprimadas ya sea para pintar en acrílico o para pintar en óleo. Pero es conveniente siempre considerar algunos aspectos cuando uno va a trabajar con técnicas mixtas. Primero, que el anclaje de los materiales que uno va a utilizar sean los adecuados, o sea, tenga el soporte tenga la capacidad de recibirlo, digamos, y no se desprendan después, ¿ya? Dos, que tengan la rugosidad, la porosidad, la materialidad apta para poder trabajar los diferentes materiales. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, el óleo, como lo hacían antiguamente en el tiempo de la pintura clásica, ¿no es cierto?, del Renacimiento, la pintura al óleo se preparaban los soportes y lo hacían fundamentalmente sobre madera. Lo hacían sobre madera porque era la única superficie rígida que permitía que las pinturas tuvieran algún grado de anclaje y no se rompieran, no se cascararan. Incluso Leonardo da Vinci trató muchas veces de hacer murales con técnicas especiales que que al final se deshacían, se caían de los muros, se derretían incluso cuando trabajaba con cera, ¿ya? En los pigmentos con cera, que actualmente es una técnica que se llama, bueno, en el caso de la técnica fría que yo ocupo se llama cold wax, que es cera fría, ¿ya? Y si fuera en caliente se llama encáustica. Y es una técnica en la cual se usa cera, se usa trementinas y otros materiales más con óleo. Esta hecha es una técnica para el óleo y los efectos, los resultados son preciosos. Como trabajamos las técnicas mixtas es importante saberlo. El cold wax, o como se llama la encáustica, son técnicas que son hechas fundamentalmente hasta el día de hoy para ser trabajadas sobre madera, sobre estructuras de madera previamente preparadas para poder resistir y recibir ese material. ¿Cómo se prepara una tela? Aquí me pillaron justamente trabajando sobre unas maderitas que son, en el fondo son trupán. Voy a levantar una para que se den cuenta, trupán común y corriente. Y estos yo los transformo en soporte. Aquí tenemos uno más grande, ya, hecho por mí. Compré las telas dimensionadas, las maderas, perdón, dimensionadas directamente en donde las venden, en la barraca, ya. Las pegué. Una vez que las pegué bien encoladas, usé cola fría, ya. Las imprimí, les puse imprimante, perdón. ¿Qué es lo que es el imprimante? El imprimante es lo que nosotros llamamos el gesso. Esto es un gesso, ¿ya? Esto es un gesso. Y la particularidad que tiene es que contiene componentes que permiten impermeabilidad a la superficie. ¿Por qué es importante que tenga impermeabilidad a la superficie? Por dos razones. Primero, porque si trabajo sobre madera y voy a trabajar con productos acrílicos, los productos acrílicos son solventes al agua. Y la madera se hincha con el agua, se deforma con el agua. Especialmente estas maderas que son preparadas de alguna manera como si fueran acerrín. Es como si fuera un cartón más rígido. Entonces hay que protegerlas para evitar que éstas se pierdan su forma o se pudran, ¿no es cierto?, con lo que nos vamos a colocar encima. Por otro lado,
La segunda razón es que en el caso del óleo, el óleo es un material que contiene aceite y sabemos que los aceites son productos que sufren deterioro y además de eso tienen la capacidad de captar hongos, bacterias y ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que una tela perfectamente puede, o una madera puede perfectamente bien podrirse. Se puede podrir, puede agarrar hongos y se empieza a descascarar y a soltar la pintura y obviamente nosotros no queremos eso. O sea, si han durado todo lo que han durado las obras de arte de los grandes maestros es fundamentalmente porque uno de los factores que incide en los resultados de esas obras es el tratado del soporte. Esa es la razón por la cual estamos hablando ahora. Hay diferentes tipos de soporte. Tenemos el soporte papel, tenemos el vidrio, tenemos la piedra, tenemos, ¿cómo se llama?, la madera, tenemos la cerámica, tenemos la greda, tenemos la tela, el cartón. Todos tienen la capacidad de resistir. Incluso yo podría pintar sobre papel de diario si quiero. Pero lo importante es la preparación. Vamos a partir por los papeles, que son lo más delgado. Los papeles generalmente se conviene preparar con gesso, que es el material que yo les mostré recién ahora, aquí, esto de aquí, que es una película que me permite dejar inerte el material. Ahora bien, también puedo imprimir, en este caso, por ejemplo, esta superficie no tiene imprimante. No tiene ningún imprimante y fue colocado el acrílico directamente sobre el cartón. Si ustedes se dan cuenta, el cartón sufrió algún grado de contracción, dilatación y se deformó un poquito. ¿Ya? Pero bueno, para efectos de un soporte esto no es problema porque yo lo puedo adherir una cubierta de madera que me va a dar la rigidez. Ahora, ustedes dirán, ¿qué valor tiene eso? Son mamarrachos de puras pinturas tiradas una encima de otra, ¿no es cierto? Lo voy a poner así más o menos para que... ¿Ya? La presentación de un trabajo es tan importante como la preparación del soporte. ¿Ya? Y se lo voy a mostrar ahora. Voy a mostrarle, por ejemplo, un resultado, y se lo he enseñado ya en otras oportunidades, cómo cambia la presentación si yo hago esto. Inmediatamente la mancha adquiere otro valor, adquiere otra presentación. Y además de eso, existen otros materiales con los cuales yo trabajo, que son estos, que son los foam board, en la cual voy a colocarle un doble marco para darle mayor profundidad a la obra. Y como tiene textura, va a lucir aún más todavía. Miren cómo esas manchas locas adquieren un carácter artístico mucho más atractivo. Entonces, claro, uno puede hacer obra de cualquier cosa. Ahora, esto no tiene mucho sentido, esto es un juego nomás, estoy manchando, estoy haciendo presentaciones de mancha. Obviamente estas presentaciones de mancha yo las puedo transformar en obras, que sé yo, en un tríptico, no sé, en un políptico, y darle algún sentido, ¿ya? Pero así nace la creación, ¿ya? Después de eso, voy a mostrarles este otro trabajo, que era la técnica de lo último que estábamos viendo, el último material, que era la decalcomanía, en este caso un monoprinting hecho con jelly plate, con gelatina, y claro, volvemos de nuevo a hacer el intento de ver cómo cambia la presentación de una mancha. Si yo le enmarco de alguna manera, porque le doy un carácter, le hago un realce, la saco de su contexto, entonces obviamente adquiere mayor relevancia y se transforma en obra, porque ustedes lo quisieron, porque nosotros, en el caso mío, yo le estoy dando la importancia a esas simples y vulgares manchas. Por eso cuando les digo que en un paisaje hasta las manchas de la pared pueden constituir obra, si ustedes así lo sienten, trabajen con eso, ¿ya? No existe una fórmula para crear, existe una manera de jugar para desarrollar obra. Y esto, claro, yo puedo transformarlo en obra, puedo darle un sentido, y para mí le voy a dar el carácter de paisaje, dándole una orientación, un orden estético, o sea, lo que voy a hacer es una composición estética, dejándolo no al centro, sino que ligeramente más abajo, y ustedes se van a dar cuenta cómo esto toma otro carácter, ¿ya? Si yo lo giro, también
cambia el carácter de la obra, cambian los pesos, ¿ah? Cambia la dinámica del espectador frente a la obra. Y eso es lo importante que tienen que hacer en el fondo para poder ver qué pasa con esto, digamos. Lo voy a poner al revés ahora. Pero como le digo, estábamos hablando del soporte y la importancia de llamarse Ernesto, no, la importancia de, ¿cómo se llama?, de que la obra, ahí le cambié, generé una dinámica distinta y entonces cambia el sentido de la obra. El acrílico tiene la particularidad de poder adherirse a los papeles, a los cartones sin ningún problema, y además de eso el acrílico inmediatamente, como es una resina producto del subproducto del petróleo, entonces deja inerte el cartón, lo deja, como se llama, automáticamente impermeabilizado. Aún así, para los que trabajan en cartón entelado, madera, qué sé yo les recomiendo siempre que el soporte por atrás le coloquen imprimante, o por lo menos lo sellen de alguna manera, para evitar cualquier tipo de humedad, ¿ya? Dejar entonces, como quien dice, plastificada la obra. Para eso yo ocupo medium, tengo medium acrílico, este que es nacional, que es barato y es muy líquido. El problema cuando es muy líquido es que obviamente el agua que tiene la absorbe el cartón y me deforma un poco. Para los que no tienen imprimante pueden usar perfectamente bien la cola fría. La cola fría también, si la dejan secar, les plastifica en el fondo también la cubierta. Y después de eso yo tengo ya medium más específico, en este caso es para los acrílicos open, que es un acrílico que dura más en secar, que es este que está aquí, pero es un medium para adelgazar, pero a su vez que tenga anclaje a la pintura acrílica, y me sirve para sellar. Después tengo este otro material que es un GAC 100 de Golden, que es para extender la pintura también, pero además de eso me sirve para hacer mis propias pinturas usando pigmento, y a su vez en este caso yo lo puedo usar para proteger ¿cómo se llama?, esta superficie, y dejarla, como quien dice, plastificada. El GAC 100 es bastante, como lo indica acá, bastante transparente, y es, aquí en las indicaciones, transparente y brillante, y es casi muy delgada la película que uno le aplica encima. Y estas son las características de los productos cuando son técnicamente profesionales, digamos. En este caso, este es otro producto que es un Glossy Glazing Liquid, que tiene la particularidad de ser un medium acrílico que lo que hace es retardar ligeramente, sin tener retardador de secado, pero me retarda un poco el secado de la pintura. Por lo tanto, si yo lo uso como medium, cualquier acrílico me dura un poquito más sin adelgazar la pintura. También es transparente, muy transparente, lo deja como un cristal, es brillante, glossy, lo deja bastante brillante el acabado. Hay de esto hay en mate y en, ¿cómo se llama?, y en satinado. A mí personalmente me gusta el brillo que deja esto, porque siento que recupera el acrílico su colorido. Y además de eso es ligeramente más espeso que el, ¿cómo se llama?, el GAC 100. Entonces, entre estos productos me manejo yo para poder imprimir. Y por último está esto, que es blanco, que es el gesso famoso, ¿ya? Y el gesso famoso tiene la particularidad que si yo lo aplico, lo voy a aplicar acá más o menos para que se den cuenta, es opaco. O sea, yo lo aplico y es absolutamente opaco. Tiene la particularidad, está tapado, vamos a ver si lo podemos destapar. Ahí. Tiene la particularidad que yo puedo hacer no solamente imprimir la tela, sino que además de eso puedo hacer texturas. Y voy a aprovechar el instante para hacer algunas texturas con esto. Fíjense cómo lo coloco, me genera opacidad en el material y lo voy a dejar así nomás. Voy a jugar aquí.
esto que estoy haciendo, que me deja esa textura, si yo la dejo la textura así tal cual como está, así va a quedar. No va a generar ninguna cosa distinta, ¿ya? La gracia es que yo lo puedo pasar cuantas veces yo quiera. Y por lo tanto, me funciona regio para el uso que yo quiero hacer. ¿Cómo se coloca? Ya lo vieron. Cómo se distribuye. Vamos a ver al tiro. Yo voy a aprovechar de esto para dejar la textura en este caso, pero a su vez voy a dedicarme a generar algunas texturas distintas de esta, y para eso voy a expandirlas un poquito más para que funcione esto como material de ¿cómo se llama? De volumen. Pero además de eso, la razón por la cual se hizo este gesso es para impermeabilizar el soporte. Y en este caso entonces estoy impermeabilizando el soporte, pero a su vez también estoy usándolo para desarrollar técnicas en las cuales voy a dejar algunas texturas. Y como se darán cuenta, es fácil esparcirlo y hacer este tratamiento. Ya, voy a dejarlo ahí nomás esto. Voy a limpiar entonces mis brochas, porque esto acrílico, una vez que se seca, si no limpio las brochas, obviamente mis pinceles, que los cuido mucho, se mueren, porque son fuertes estos productos. Pero entonces tengo, como les dije, reitero, los medium, la cola fría y el gesso. En este caso estoy usando el gesso. Y lo estoy usando con un propósito, no solamente para imprimir la tela, sino que además de eso, para que me deje una textura. Y yo creo que de aquí va a salir algo entretenido. Porque ese es el problema de los artistas, porque empezamos con algo y terminamos haciendo cosas. Entonces nos distraemos. ¿Se fijan? Somos dispersos, por lo menos yo. Bueno, seguimos con el tema del soporte. Entonces, tenemos para individualizar los cartones, cómo los protejo. Les mostré también cómo trabajaba encima los diferentes sistemas de enmarcación, por lo menos para darle una presentación adecuada. Eso se puede colocar con vidrio o sin vidrio. Yo personalmente, todo lo que es en cartón o papel lo trabajo con vidrio encima. Un poco para proteger el papel, pero si lo hago sobre tela, no. ¿Ya? Ahora bien, las cajitas famosas, la madera, como les dije, para trabajar en óleo, para trabajar con textura, para trabajar todo tipo de materiales, esto aguanta mucho. Aquí tiene un ejemplo de lo que estoy haciendo en chiquititos, como para entretenerme. Estoy jugando, estoy viendo, vamos a ver qué es lo que sale de esto, digamos, pero por ahí va. Y esto entonces después van enmarcados, que sé yo, en fin, y van con algunos otros colores, en fin, y cambia la presentación. Bien, ya tenemos visto eso, tenemos visto los papeles, que sé yo, en fin. Ahora vamos a ver un poquitito otras cosas, como son esto. Esto es un bastidor realizado en forma normal. Fíjense que le dejé las puntas, los ángulos hacia afuera. Esto está hecho con lo que son los guardapolvos de una casa, los guardapolvos chicos, ¿ya? Si yo lo coloco con esta, ¿cómo se llama? Ángulo hacia arriba, hacia los costados de afuera, me permite colocar las telas. ¿Cómo coloco yo las telas? Muy simple. Yo coloco las telas tensándolas encima de esto. Voy a usar esta lona, por ejemplo, a modo de ejemplo, y entonces la tenso encima de esto y les tiro, en fin, y le coloco el gesso que ustedes acaban de ver. Con eso logro trabajar la obra directamente. También podría colocar, en este caso es una lona
es una lona gruesa, ¿ya? ¿Qué me permite la lona gruesa? Me permite raspar, me permite colocarle carga de material, como la tensión es bastante grande, me permite muchas cosas, muchos materiales, desde trabajar con óleo, látex, esmalte, extracto nogal, tintas acrílicas, tintas chinas, acuarela. Ustedes dirán, ¿acuarela sobre tela? No, porque la acuarela se hace sobre papel. No. En la actualidad existen materiales especiales, auxiliares se llaman en el caso del arte, especiales, en la cual yo se lo puedo aplicar a la tela. Una vez que le puse gesso, le puedo aplicar un material especial a la tela para que la tela se comporte igual como si fuera un papel. Por lo tanto, yo voy a pintar sobre lona o cualquier otra superficie con acuarela, y entonces la tela me va a responder como si estuviera pintando sobre un papel para acuarela poroso de algodón, porque esto también es algodón. Mira qué interesante, entretenido, algo nuevo para ustedes, ¿ya? Eso es otro aspecto importante a considerar. Después, ¿por qué me interesa mostrar esto? Porque esto es un simple osnaburgo. Esto es osnaburgo, son las telas que ponían antiguamente en las casas de nuestros tatarabuelos, ¿ya? Cuando cubrían los techos y le colocaban yeso, enyesaban los techos, le colocaban este material, que es un osnaburgo, es una tela ligeramente cruda, como si fuera una arpillera más fina, ¿ya? Y queda ligeramente calada. ¿Por qué la uso yo? Porque con esto pinto cosas que producen efectos especiales, efectos que no son normales. En la lona, el lino, son superficies que me permiten trabajar en forma muy delgada, a no ser que yo compre una lona de poro grueso. Obviamente me va a dejar una trama especial cuando yo pinte, ¿ya? Pero como yo quiero lograr cierta trama, entonces yo ocupo eso, y voy a mostrarles un ejemplo. Ya se lo he mostrado en algunos casos a los alumnos en clases anteriores. Esto está hecho con eso, con diferentes tipos de auxiliares y técnicas, y es el mismo material. Esto que está con blanco es el gesso, y en algunas partes he dejado sin gesso, porque cuando le tire el color de fondo, el color de fondo en acrílico va a funcionar de manera diferente. En algunas partes la tela va a absorber el acrílico, y al absorber el acrílico va a generar una mancha distinta que si está sobre el gesso blanco, y eso entonces le va a ir formando, dándole efectos especiales. Después de eso, esto no tiene ningún tipo de soporte, y sin embargo tengo pintado y no necesita rigidez. Aquí dejé sin pintar, aquí también, y encima coloqué unos auxiliares que le van dando relieve con brillo. Si ustedes lo ven al reverso, el efecto que produce esto no deja de ser entretenido, interesante, para poder trabajarlo también. Y esto está hecho fundamentalmente con esmalte al agua. Entonces, ¿qué materiales he ocupado hasta el momento? Esto no está terminado, está recién comenzado. Esto tiene esmalte al agua, tiene distintos tipos de auxiliares, como el Dark Gel de Golden, acrílicos, ¿ya? Gesso, 4 materiales distintos, y me falta colocar, y también le puse un poco de extracto nogal, más los acrílicos. Tiene 6 componentes distintos y un solo Dios no da. Y esto va a resultar siendo una obra entretenida, no sé si se alcanza a ver ahí completa, en la cual se puede colgar arriba. En este caso lo voy a colgar con tubos de cobre, que los voy a oxidar para que queden de color verde como yo quiero. Pero podría ser también con un palito, con esos palitos que se encuentran botados de repente, en fin. Pero esa es la gracia de crear, ir trabajando con diferentes materialidades, ¿ya? Después de eso, vamos a ver otra característica, otro soporte, también hecho por mí. Esto es más elemental, es un soporte común y corriente, viejo, con estructuras que lo puse en el borde para que la tensión, pues son cosas antiguas, ¿ya? Y acá se van a dar cuenta que esto tiene una textura especial. ¿Qué es lo que tiene de particular esto? Es que esa textura
está hecha con malla de alambre. Y al ser hecha con malla de alambre, yo lo que hice con el pasta de relieve, que es otro material que se ocupa, que es absolutamente opaco, fui colocándola sobre la parte de la superficie que yo quería formar esa como textura. Le genera como si yo tuviera una arpillera pegada encima, o le genera una textura especial. La verdad es que mi intención es esa, pero el dibujo se mantiene. Y por cómo lo hice para mantenerlo, igual como la obra que estoy haciendo ahí, en la cual en vez de dibujar sobre, ¿cómo se llama?, con lápiz, dibujé con plumón. La particularidad es que los plumones son acrílicos, por lo tanto cuando yo pinto encima con acrílico, me permite efectivamente eliminar la línea. ¿Ya? Esto está inacabado, lo dejé en algún momento botado, porque es un trabajo pequeño que más tiene la característica de boceto que de obra, digamos. Y este trabajo en realidad promete como para hacerlo en grande, en formatos grandes. Podría llegar a ser hasta un mural esto. En la cual se ocupará la técnica, por ejemplo, del grattage, ¿ya? O lo que se llama en muralismo, esgrafiado, ¿ya? En la cual se van sacando capa y capa. Pero por la técnica que yo ocupo, en realidad yo lo haría de otra manera distinta. Ocuparía mallas más grandes, ocuparía texturas más grandes, que la porosidad fuera más notoria, y obviamente llevo una base oscura y encima van generándose los colores claros. Pero como se darán cuenta entonces, los soportes uno los prepara para la obra. No es que uno llegue, pesque una tela y llegue y pinte. No, uno prepara el soporte para lo que uno va a hacer. Ya sea madera, ya sea tela, entonces uno escoge el tipo de tela, escoge el tipo de imprimante y en base a eso saca su proyecto. Es como en la cocina. En la cocina, yo lo veo a la Kitty, a mi señora, ella escoge, primero hace una mise en place que se llama. ¿Qué significa eso? Que pone sobre la mesa todos los ingredientes que ella va a ocupar en la obra, en la construcción de su obra, ¿ya? Papa, cebolla, ajo, pimienta, sal, nuez moscada, qué sé yo, en fin, todo. Ya zapallo italiano, sé que va a ocupar, carne de tal tipo, en fin, va escogiendo. Y en base a eso, determina si va a ser un sofrito, si va a ser con caldo, si va a ocupar caldo corto, o sea, prepara su plato hasta que al final saca, como lo sabe hacer una dueña de casa. Una cazuela tiene su exigencia, un, qué sé yo, caldillo congrio tiene su exigencia, un buen bistec a lo pobre tiene su exigencia. Todo tiene su exigencia, en el arte es igual. El arte es muy parecido a la cocina, necesita que se prepare uno para lo que uno va a hacer. Cuando uno no sabe lo que está haciendo, obviamente se tira el tuntún. Entonces, claro, termina la obra y dice, mira lo que me quedó. Pero cuando uno ya trabaja en forma profesional, uno deja las cosas como uno quiere. Entonces está buscando una ruta que ya es conocida, un camino que ya es conocido, ¿ya? Lo otro importante es la presentación. Fíjense que aquí le puse a este trabajo de acá, no sé si se alcanza a ver ahí, maestro, podemos hacerlo de otra manera. Le puse aquí, con este marco, le puse la obra al centro. Esta obra yo puedo colocarle una cubierta negra, por ejemplo, o blanca debajo, y pintar este marco, incluso blanco si quiero, o negro, ¿ya? Y ya tengo una presentación distinta, o sea, en el fondo estoy como subrayando el enmarcado de la obra. Y miren qué simple, si es un simple guardapolvo, ¿ya? Ahora hay guardapolvos grandes y guardapolvos chicos. El guardapolvo en general tiene muy buenas ventajas y se los voy a mencionar ahora. Primero, estos están hechos con pino finger. ¿Qué es lo que es el pino finger? Es una madera que viene con ensambles, que vienen ensambladas a cierta distancia. Eso permite que la madera, con la dilatación y contracción, trabaje menos, por lo tanto su forma se mantiene. Y acá en el norte es tremendamente importante eso porque con los cambios de temperatura, en general, cuando llegaban las telas de Santiago, antiguamente,
las telas se torcían. Se torcían porque venían hechos con, ¿cómo se llama?, bastidores de álamo o bastidores de pino insigne común y corriente, se torcían. Entonces, obviamente terminaban como cualquier cosa, digamos. ¿Mm? La otra cosa que es importante del por qué tienen que preparar la obra en forma adecuada, especialmente acá en el norte, porque acá en el norte tenemos lo que se llaman las termitas, que le llaman polillas. Y me ha tocado ver un montón de obras de muchas personas, las telas llenas con hoyitos, los marcos, la misma cosa, llenos, apolillados enteros. Y la única forma de que eso no sea es que en el fondo se preocupen de aislar la tela de las termitas. Y una de las mejores formas, como les digo, una vez que ya tengo la obra terminada, incluso le coloco por detrás, le coloco medium acrílico. O sea, por delante tiene gesso. Si lo quiero, como se llama, que sea absorbente, le dejo el gesso. Si quiero que sea menos absorbente, le coloco a una mano o dos manos o tres manos de medium. Y con eso hago que el acrílico agarre pero sea menos absorbente, como si patinara. Y si lo quiero aún menos absorbente, pero que tenga anclaje, le coloco otros auxiliares que me permiten que en el fondo la pintura que yo ponga encima corra como si fuera jabón, como se llama dentro de una tina de baño. Ya la misma cosa. Entonces, eso depende de cómo uno prepara el material. Lo mismo pasa con el cartón, lo mismo pasa con la madera, lo mismo pasa con las telas. Pero como les digo, al final una tela, cualquiera, aunque sea la comprada en los chinos, ustedes prepárenla primero con una capa de gesso que ustedes ocupan y que saben que funciona bien. Porque las telas de los chinos tienen la particularidad de ser económicas, muy económicas, demasiado. De repente los imprimantes son de tan mala calidad que la pintura agarra en forma dispareja. Entonces, primero, ocupen ustedes su gesso, que ustedes les dé seguridad. Una segunda y hasta tercera mano de gesso. Después lo lijan. Líjanlo con lija fina para que el poro no les quede irregular, sino que les quede una superficie apta para pintar. Si la quieren que se reparta mejor la pintura, que corra mejor la pintura, en fin, especialmente si van a ser chorreados, aguados, qué sé yo, una capa de medium. Yo les aconsejo en ese caso el GAC 100, ¿ya? O si no, ¿cómo se llama? El Glossy Liquid, ¿cómo se llama? Liquid Glazing Liquid Glossy, que es brillante, ¿ya? Y si no, cola fría, pero por lo menos pónganle algo. El problema de la cola fría es que la cola fría, sobre madera no tiene problema, pero sobre tela la cola fría tiende a desgranarse de repente a través del tiempo. Es el único problema. Pero, si lo tratan mal, o sea, si lo tratan bien no van a tener problemas mayores. ¿Ya? ¿Qué otro consejo les tengo que dar? ¿Qué otro consejo es importante, digamos, dentro de la preparación de las telas? Bueno, como les digo, para evitar las polillas y ese tipo de cosas. Después, otro aspecto importante es los acabados. Si ustedes se dan cuenta, yo podría hacer acrílico sobre acetato. Puedo hacer acrílico sobre acetato. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar. De hecho, puse uno. Bueno, esto es un stencil hecho por mí. Lo voy a mostrar. Este stencil hecho por mí está hecho sobre stone paper, que lo que es el stone paper es un papel que es hidrorrepelente al agua. Se encuentra en Santiago, pero hay que comprarlo entre varios para que se pueda comprar, porque lo venden por resma nomás. ¿Ya? Y en este caso la mica la usé para producir pintura. Si ustedes se dan cuenta, esto se ve como si fuera una transparencia, ¿ya? Y entonces, qué bonito, ¿cómo se deja así? Bueno, esta pintura es una pintura que se usa para pintar vidrios, ¿ya? O para pintar cerámica.
Incluso yo podría hacer la mica o una mica más rígida, pintarla con acrílico encima, también transparente, con los mismos glazing, qué sé yo, usar estas otras tintas que son para pintar sobre porcelana o sobre vidrio y me van a funcionar exactamente igual. Y también hay, para el conocimiento de ustedes, plumones para lo mismo. Una vez que tengo, yo puedo dibujar con el plumón y no tengo ningún inconveniente y me funciona, entonces y estaría haciendo un verdadero vitró, ¿ya? Con la única diferencia que no voy a usar el plomo, sino que voy a usar el plumón como el marcador de los colores que yo quiero destacar. Esa es la gracia que tiene. Ahora, esta pintura, ¿cómo funciona? Aquí ustedes están viendo que funciona, digamos, a la luz, a simple vista. Esto se aplica sobre losa o sobre vidrio, pero tienen que ser materiales especiales, tienen que ser vidrios que sean horneables, o como se llama, o cerámica que sea horneable, que yo la pueda meter en el horno y no estalle, ¿ya? Y entonces lo pinto con eso y en el horno de la casa, a 150 grados de temperatura parejo, esa pintura se fija y queda entonces ya en forma perenne, o sea, quedan los platos, quedan la losa queda marcada. Por otro lado, si yo lo trabajo sobre esta superficie que es un plástico, yo puedo sacar estos materiales, los puedo sacar y dejarlos como verdaderas cosas cubiertas de ¿cómo se llama? De color, que después las puedo pegar sobre con medium, porque también trae medium este material, las puedo pegar sobre un vidrio, ¿ya? Y entonces puedo hacer mi mosaico de vidrio con una técnica nueva, ¿ya? Esas son las tecnologías que han ido avanzando últimamente. En realidad así no se va a apreciar tanto, sino si yo coloco un papel debajo. Voy a colocarle un papel, en este caso es un foam board, que es un papel con... y se van a dar cuenta cómo el color puede ser algo entretenido, ¿ya? Miren qué bonito se puede hacer trabajos en vidrio, se pueden trabajos en cerámica, qué sé yo. Esa es la particularidad en la actualidad de todos los materiales que existen. Las técnicas mixtas permiten trabajar una con otra. Y estos esténciles, por este otro lado para que se note mejor, se nota perfectamente bien el calado. ¿Se ve bien ahí, maestro? ¿Se distingue? El calado que hice sobre papel para poder imprimir lo que estoy haciendo encima. Esto también me permitiría, si yo lo coloco sobre esta superficie bien pegado, me permitiría aplicar, por ejemplo, texturas sobre la superficie que yo voy a usar. Esa es la razón por la cual yo uso y hago mis propios esténciles. ¿Se comprende hasta el momento lo que estoy diciendo? Ahora bien, vamos a ir a otros materiales. Otro consejo que quiero aprovechar de darles. Lo vimos la semana pasada en el último capítulo, que no necesariamente todo tiene que ser montado como si fuera un cuadro en bastidor, ¿ya? Esos cuadros que vienen ya con la madera preparada, con la tela tensada e imprimada, listo para llegar y pintar. Porque en el fondo llegamos a una casa y la casa termina siendo todo exactamente lo mismo, digamos, todos son cuadros, ¿ya? Se puede pensar perfectamente bien en tridimensionalidad, o sea, el arte ya puede ocupar soportes que son absolutamente distintos de los que se ocupaban antes. Puedo yo perfectamente trabajar, como le he mostrado yo recién, directamente sobre la tela, sin ni siquiera imprimarlo, prepararla y colocarle un sistema para después llegar y montarlo, ¿ya? Entonces un encargo que van por un hotel, son para cada habitación, y son trabajos pequeños, son trabajos que se hacen en un rato, no requieren tanto esfuerzo ni sacrificio, ¿ya? Son manchas. No piensen que están haciendo obras de arte. Trabajen con recursos que son fáciles y baratos, ¿ya? Por último, yo trabajo en formatos grandes y muchas veces la obra que hago es más o menos cara. O
sea, hay trabajos que me he demorado 2 años en crear el concepto, la idea y la obra, y claro, son trabajos que salen 6, 7 millones de pesos. Entonces, obviamente no es, y como es una única obra, obviamente se va a vender el día lunes, pero por la mañana, a pesar de que en este caso yo ni siquiera quiero vender la obra, pero ¿qué es lo que les quiero decir? El arte se ha democratizado. ¿En qué sentido se ha democratizado? Permite que cualquier persona de alguna manera tenga acceso a la obra, ¿ya? No por esos precios, por supuesto, ¿ya? Sino que a través de esto, por ejemplo. Esto es un giclée. ¿Qué es lo que es un giclée? Es la impresión de alta calidad de una obra mía en la cual yo las dejo seriadas, o sea, de la serie número tanto, voy a sacar de esta obra 20 ejemplares y tiene un valor cada ejemplar. Para eso se requiere una fotografía de alta resolución que se toma por cuadros, por partes de la obra, no en su totalidad, ¿ya? Y se toma con un referente cromático que les va dando toda la pauta para que el computador donde lo van a imprimir lea exactamente lo mismo, ¿ya? Porque si no, obviamente la obra sale de cualquier color, ¿ya? Y entonces esto se llama un giclée. Ahora van a ver del que tantas veces hemos hablado, el famoso giclée. Este es un papel de ácido neutro, alemán en este caso, de sobre 300 gramos de gramaje, ¿ya? Que viene enrollado, y cuando se venda yo puedo vender el rollo en cualquier parte del mundo, ¿ya? O lo puedo vender enmarcado. La gracia es que este trabajo, que habitualmente la obra, el original de la obra, en este caso vale 1,5 millones de pesos, esta obra así en papel cuesta 120.000 pesos en alta resolución. Entonces, esto firmado indicando que es la serie tanto, es lo que se le vende al cliente a un valor que la persona, cualquier persona de alguna manera, si quiere tener una obra tuya, va a tenerla, ¿ya? Ahora, si la quiere enmarcada, se enmarcará, qué sé yo, y la obra se venderá entonces, ya no en 120, se venderá en 200. Para los efectos no es mucha la diferencia para ti, digamos, porque tenéis que pensar que esto va a llevar vidrio, va a tener madera atrás, va a tener como se llama un cajón, va a tener como se llama un marco, y eso tiene un costo. En esta obra más o menos de este tamaño, una buena obra sale como de costo como entre 60 y 80.000 pesos el marco. Por lo tanto, como le digo, sigue siendo los 120.000 pesos, de los cuales para mí igual tiene un costo, o sea, la utilidad que verdaderamente me genera esto, 70, 60.000 pesos, ¿ya? Pero me permite colocar una serie de 20, ¿ya? Si son 70.000 pesos, en 20 son 1.400.000 pesos, ¿ya? Y eso permite que mucha gente de alguna manera pueda tener un ejemplar de tu obra seriado, firmado por el autor, y que diga 1 de 20, 2 de 20, 3 de 20, 4 de 20, 5 de 20, 20 de 20, ¿ya? Esto es un giclée. Ahora, esta pintura tiene que ir necesariamente puesta con vidrio. ¿Por qué razón? Porque son tintas hechas, son impresoras que tienen aproximadamente 6 a 9 colores, pero están hechos como se llama al agua. No se puede imprimir sobre tela, también tengo ejemplares en tela y ejemplares en papel, ¿ya? Pero la importancia es que tienen que quedar todos exactamente igual. Eso es un giclée. Se hacen trabajos de diferentes calidades, sí, sobre PVC, sí, pero es otra cosa. Claro, la pintura no se corre, pero no tiene la capacidad resolutiva de llegar a esto. Eso es lo que hace que esto sea tan especial. Un giclée. Ahora, en relación a la obra, ¿qué es lo que tiene el giclée? Que también varía los formatos. En este caso, por ejemplo, el giclée que estoy mostrándolo a ustedes
tienen la dimensión de 1 metro, lo que significa que la obra va a tener aproximadamente 1,20 m, ¿ya? El original tiene aproximadamente 1,80 m. Fíjense que lo voy enrollando de tal forma que la imagen va hacia afuera en contacto con el papel. ¿Por qué les digo esto? Porque pasa que muchas veces a los artistas compran tela en rollo, lo voy a dejar aquí por ahora, después lo enrollo bien, compran tela en rollo y llegan y lo guardan así nomás, o los doblan. Y cuando vienen preparadas las telas mueren. Por ejemplo, un amigo me regaló una obra peruano y la mandó doblada. Si ustedes se dan cuenta, esto está impreso en óleo. Miren cómo se formó solita la grieta. Cómo se formó solita la grieta sobre el óleo. Obviamente a mi amigo le tuve que decir que lo que pasó con esto es un regalo. Yo lo que voy a hacer es montar esto y retocarlo encima. Pero esto no debiera pasarle a un artista. No debiera pasarle a un artista. Y para eso entonces las telas tienen que ir enrolladas hacia afuera. ¿Ya? En lo posible con un palito de escoba o con un tubito como el que estén mostrando recién, y van enrollados hacia afuera. En este caso debería ir con un papel seda, papel gasa, papel mantequilla, así. Esta es la forma de guardar una pintura si ustedes quieren que les dure la pintura y no se produzcan estas grietas. ¿De acuerdo? Ese sería otro de los consejos importantes que también se los he dado a la agrupación, que compraron el otro día unas telas maravillosas y las estaban guardando así nomás. Eso hay que enrollarlo. ¿Ya? Por último, vamos a ir a ver abajo las preparaciones y la presentación de telas hechas por mí en formatos ya más grandes, para que se den cuenta cuáles son las características y cómo tienen que ser hechas para que esto tenga una duración, porque en este caso, por ejemplo, estos bastidores son chiquititos, no tienen mayor nivel de exigencia y no se van a torcer aunque yo les coloque una lona o una madera, qué sé yo. Ahora fíjense en otra cosa que se me olvidaba. Perdón. Yo cuando hago esto, lo hago para que por este lado le coloque tela. Pero en realidad, si yo decido que esto va a llevar madera en vez de tela, hago así. Coloco aquí la madera, la pego por este lado. Y me funciona exactamente igual y he ocupado exactamente la misma madera. O sea, tengo otra opción más a partir de los recursos que existen en la comuna, que existen aquí en Caldera. ¿Ya? Eso es un factor importante a considerar. Bueno, esto que ustedes ven aquí es un plástico común y corriente, tiene un blanco metido entre medio, porque es un plástico que en realidad yo estoy usando para mezclar pintura, digamos, para usar el rodillo de grabado de pintura. Si yo le paso la uña, obviamente lo voy a sacar la pintura. Entonces lo que voy a estar haciendo es un esgrafiado, o lo que habíamos visto, un grattage, ¿ya? Puedo a su vez colocarle más pintura encima y generar más volumen, en fin, mil cosas. Pero esto también se puede usar como obra, ¿ya? Porque una vez que lo tengo listo, yo le puedo colocar un barniz especial que tenga adherencia a esto. Ahora, vuelvo de nuevo a decirles, o sea, fíjense cómo yo juego. Y veo qué parte de esto me sirve como obra. Lo voy trasladando. Tengo una gama en frío, una gama en cálido. Y de aquí entonces yo le coloco un par de elementos, un par de fragmentos, y ya puedo decir que puedo hacer una obra a partir de una mancha común y corriente. O sea,
estoy jugando con posibilidades para desarrollar obra, ¿ya? Pero este plástico lo usé como soporte. O sea, lo usé para preparar pintura, pero también lo puedo considerar como un soporte para pintarlo. O sea, si me gusta esto, lo guardo. Antiguamente, me acuerdo que Sorolla, ¿ya? A la familia Rasuri en Chile incluso le regaló una paleta, con la paleta que él pintaba, que eran unas paletas redondas, antiguas de madera, que se yo, en fin, se la dedicó con todas las pinturas y todo lo demás, y se la regaló al dueño de casa, ¿ya? Y eso es muy común entre los artistas, digamos, que uno vaya guardando aquellos elementos que generan la mancha, porque la mancha de repente es tan atractiva como la obra, y son cosas que salen en forma gratuita, digamos, no es que uno las piense, ¿ya? Toman sentido, relevancia después en uno, ¿ya? Por eso es que es importante que uno aprenda a observar, no solamente a ver, a observar. Que los sentidos, las emociones, hablen un poquitito y eso a ustedes los va a cautivar, les va a permitir exactamente ver qué es lo que han logrado ahí. Pero no destruyen nada, guárdenlo. Aprendan a valorar lo que ustedes están haciendo. De repente, no es que yo pretenda hacer Diógenes, pero de repente salen cosas geniales que después nunca más las van a recuperar. Para que se den cuenta que obra se puede hacer de muchas maneras. Bueno, y por último, una vez visto esto, vámonos a ver dos telas que estoy preparando, que tengo que imprimirla, ¿ya? Para que se den cuenta cómo va la cosa. Le voy a colocar un gloss glazing liquid, y lo que voy a hacer aquí, esto se demora en secarse, pero al aplicarlo sobre la superficie, miren, es blanco, absolutamente blanco. Le estoy colocando bastante cantidad. No lo voy a usar como barniz, lo voy a usar como un protector solamente del color que tengo acá. Lo que estoy haciendo es proteger que el acrílico no se me salga de acá de este soporte. O sea, yo podría seguir pintando encima, y si no me gusta lo de encima lo puedo sacar sin dañar lo que tengo aquí debajo. Esa es la gracia de lo que estoy haciendo ahora. Que en el fondo lo que estoy haciendo es dejarlo perdurable. O sea, para sacar esto me va a costar mucho más. Y lo que era blanco, en la medida que se va a ir secando, se va a ir transformando en transparente, y además de eso va a aumentar el brillo y la luminosidad del color. Entonces va a quedar un espectáculo a los ojos del espectador. Fíjense que los celestes ya están, los azules que no son celestes, es un azul especial que es azul manganeso de golden, están quedando ya casi celeste. Estoy distribuyendo para que esto me quede lo más ordenado posible y no me queden, ojalá, texturas del pincel. O sea, estoy usando un pincel blando y lo estoy usando ahora acostadito de lado, y apenas lo estoy pasando encima para que no me quede textura alguna. Si ustedes se dan cuenta, esto ya lentamente empieza a secar, pero no va a secar el tiro. O sea, esto se va a secar de aquí a hoy día en la tarde, mañana. Pero ustedes, si se dan cuenta, ya tiene una luminosidad distinta, tiene una transparencia diferente, los colores, tiene mucha más fuerza. ¿Y cómo se aprecia? No lo voy a poder apoyar encima, porque obviamente si se lo apoyo se me pega, pero fíjense cómo lo voy a dejar sutilmente encima. ¿Se alcanza a apreciar ahí, desde arriba? Miren cómo adquiere luminosidad eso. Miren. Fantástico. Ese brillo, esa luz que tiene el color acrílico,
lo hace pero único, ¿ya? Entonces de aquí pueden salir un maravilloso trabajo en chiquitito a partir de todos estos como retazos, ¿ya? Todos estos recortes que tenemos acá, ¿ya? Y nada más que porque le agregué el brillo, que si ustedes lo ven en la cámara, no sé si la cámara lo capta, alcanza a captar los brillos que tiene esto. Pero bueno, va a quedar como un trabajo muy bonito, muy presentable, y claro, no me va a costar nada recortarlo y después ponerle, qué sé yo, un marco ya sea de este porte o un poquito más chico, qué sé yo, en fin, para que sea una cosita más interesante, y un marco más grande para que sea más interesante la mancha. Y darle una intención, que significa que voy a tener que darle algunos toques a esto para que esto se transforme en algo que estéticamente cumple una función, porque esto hasta el momento es una mancha sin mayor sentido. Es lo que nosotros podríamos decir entre lo apolíneo y lo dionisiaco, estos dionisiacos. O sea, hay un caos total, ¿ya? Apolo es el orden, Dios es griego, Dionisio, el dios, como el equivalente al dios Baco, el dios del vino, es el dios del desorden, del caos, de la bacanal, de la juerga, de la chacota, que sé todo. Obviamente el arte funciona como somos los seres humanos, entre el orden y el caos. Eso representa Dionisio y Apolo. Entonces, aquí tengo una base de una obra que está absolutamente dionisiaco y en la cual yo le puedo dar un sentido. ¿Por qué? Porque un par de elementos, esto que está aquí, por ejemplo, puede tomar relevancia, esto que está acá también, esto que está aquí, tengo una trilogía acá y le puedo dar sentido al resto. Pero todos los celestes que tengo acá, los azules, esas cositas que están aquí, a estos los puedo transformar hasta en personajes si quiero, como si fuera un mundo marino, un par de pescaditos acá, otro que esté por ahí, no sé, por decirles algo, lo que se me viene a la memoria en este momento, cómo trabaja la loca de la casa, como decía Juana de Ávila, ¿ya? O puedo transformar al revés esto otro que está aquí en un pescado, dentro de todo esto, y entonces transformar esto en una obra que tenga que ver con el fondo marino y darle mayor sentido y la dejo más grande. Pero ese es el juego de esto. Ese es el juego de esto. Pero fíjense, les vuelvo a reiterar, la importancia de ir enmarcando esa mancha para que ustedes puedan ver exactamente el sentido que le van a dar a cada uno de estos elementos. Miren el vidriado que se produce con el glazing que les mostré recién. Se ve bien. Y con eso estamos aquí. Ahora vamos a ir a ver a terreno un par de telas que requieren mi atención. Entonces, aquí estamos ante dos telas totalmente distintas en su concepción y en su fabricación que, ¿cómo se llama? Que quiero mostrarles. La primera, esta más grande, más larga, es para un encargo de un cliente que me pidió un trabajo específico y entonces pensé en hacerle un trabajo en la cual la textura nazca desde la misma concepción del soporte. En este caso es un osnaburgo, como les estaba mostrando recién, es un osnaburgo delgado en la cual se ve la transparencia. Estoy colocando gesso, me falta colocarle gesso, ¿ya? Y una vez que termine con gesso, esto va a ser trabajado encima con diferentes técnicas de chorreado encima de la tela. Quiero mostrarles cómo está hecho esto. Esto es, como les mostré arriba, es un guardapolvo de los que venden en las barracas aquí en Caldera, ¿ya? Que está hecho con la escuadra, y como la tela es muy grande, necesita escuadras en la esquina y los tensores que van atravesando de lado a lado. Con eso evito que esto con la tela se vaya a deformar y mantenga su estructura.
Entonces queda igualmente liviano, pero queda una tela que me permite que yo pueda trabajar con el propósito que le quiero dar. Esto va a tener textura, por lo tanto le voy a colocar chorreados en esmaltes al agua, chorreados, como les mostré arriba, con gesso también, y que producen efectos distintos, y después de eso lo voy a trabajar con extracto nogal líquido, chorreado, en la cual incluso voy a manguerear un poquitito encima y le voy a colocar algunas salpicaduras para que se produzcan efectos especiales, y en otros casos le voy a poner extracto nogal ¿cómo se llama? Sólido. ¿Ya? Una vez que lo coloco el extracto nogal sólido, el grano en ¿cómo se llama? Como viene en polvo, le coloco ¿cómo se llama? Glazing con pulverizador, y eso va haciendo que vayan quedando verdaderos terrones de extracto nogal pegados en la tela, en el soporte. Y a partir de eso ya empieza la obra, que es bastante abstracta, con 3 elementos figurativos que van a venir al final. Esto tiene un ancho de aproximadamente 4,5 centímetros, ¿ya? O sea, no tiene más de 2 pulgadas. Por el contrario, aquí vamos a ver una tela que tiene aproximadamente 7 centímetros. Es de los guardapolvos grandes. Fíjense, lo voy a dar vuelta. Vamos a sacar estas cosas que están aquí y les voy a dar vuelta. Fíjense de dónde agarro yo el tensor, el alambre donde va a ir colgado el cuadro. Miren las escuadras que estoy poniéndole en este sentido, y son palos 2x2, solamente 2x1, que están redondeados y cortados en ángulo. Esta es una tela de aproximadamente, no me acuerdo si es de 80 o de 1 metro, creo que es de 1 metro, ¿ya? Pero miren la elegancia de esta tela, cómo se ve el ancho, cómo se defiende sola. Esto no requiere ni siquiera un marco, ¿ya? Y esto que está encima es lona. Tengo que imprimirla de nuevo, ¿ya? Porque está con una mano de gesso, imprimirla de nuevo. Pero la gracia de esto es que tiene, como les digo, una presentación como cuadro única, por el ancho. Vamos a comparar un ancho en relación al otro, y se van a dar cuenta de la diferencia. Ahí se aprecia la diferencia entre uno y otro, ¿ya? Eso los hace que sean obras distintas, con concepciones diferentes, para propósitos distintos. Esto obviamente no está hecho para que tenga mucha textura, porque saldría mucho volumen para afuera, ¿ya? Pero a diferencia de esto va a tener más textura. Pero es una tela muy elegante para mi gusto, y en grandes formatos se ve muy bonita. Es una doña presentación de tela. Por último, les quiero hacer una presentación diferente. Les quiero mostrar esto, que son los exhibidores que mandé a hacer para un proyecto fondar regional, que tiene la particularidad de poder ser desarmable para poder trasladarlo a diferentes lugares. En este caso, esto es un macho con, ¿cómo se llama? Con los sistemas para que yo pueda colocarle este otro y ocupar menos material, que es la hembra, y eso entonces no requiere piso. Esto me da movilidad para poder exhibir mi obra en cualquier parte dentro del territorio de Atacama. ¿Por qué es importante para mí? Porque resulta que aquí los espacios destinados a las artes pictóricas o la pintura en general, digamos, prácticamente son nulas. No hay, o tienen muy mala presentación, no cuentan con los espacios adecuados para que las obras de arte se puedan mostrar. Entonces es importante que el artista genere sus propios sistemas de exhibición, ya sea para ser exhibido en el borde costero, en la plaza o donde sea, ¿ya?
Pero esta es la razón por la cual hice estos exhibidores que son de fierro y que están pintados. Tengo que repintarlos de nuevo. Para que, y por eso están puestos acá, para que como se mantengan la característica. Y miren que se ve bien una obra metida aquí entre medio, colgada dentro de estas dimensiones. Funciona perfectamente bien, se defiende bien, luce y llama la atención de un cliente. O sea, nuevamente la presentación pasa a ser un factor importante en la obra de un artista. Bueno, y eso ha sido, amigos, una vez más, desde Casaluna, Arte y Cocina, el tema de la pintura. En este caso hemos visto los soportes. A partir de la próxima semana nos vamos a dedicar a ver única y exclusivamente proyectos, la relación del proyecto, la tela y la técnica. Los tres elementos involucrados en la idea genial que cada uno de los artistas pueda tener. Muchas gracias. Nos vemos.